Hola, ¿qué tal? Soy Janet Espinosa y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades transmitidas por alimentos y algunos de los organismos que intervienen en ellas, ¿no? En general podemos mencionar 4 rubros que están constituidos por bacterias, por hongos, por virus y parásitos, ¿no? Cabe mencionar que las enfermedades transmitidas por alimentos pues son un gran reto para los sistemas de salud porque finalmente estas se generan a través de un mal manejo de los alimentos, pues que prácticamente estamos consumiendo diario, ¿no? Entonces su prevalencia o su aparición es realmente muy constante en casi todos los países del mundo, ¿no? Se podría decir que en todos los países del mundo. Entonces se vuelve un tema de gran trascendencia y sobre todo que es considerado pues de salud pública, ¿no? Justamente por esta prevalencia, ¿no? Como les mencionaba, vamos a empezar a hablar de estas etas y en primer término vamos a hablar de las bacterias, ¿no? Las bacterias pues son microorganismos procariotas unicelulares y que se pueden presentar en diversas formas, esferas, bastones, circulares, espirales, etcétera, ¿no? Y cabe mencionar que son los organismos pues más abundantes que hay, ¿no? Pero en el mundo, pero a pesar de esa abundancia, solo el 1% de las bacterias genera o están asociados con las setas. Dentro de estas bacterias vamos a hablar una en particular, que es el Clostridium perfringens. Esta es una bacteria gram positiva, esporulado y anaerobio, y que generalmente se reproduce, tiene una capacidad de reproducción muy rápida y se da generalmente en temperaturas de 45 grados centígrados, ¿no? Y su principal hábitat pues es el suelo y los intestinos humanos y animales, ¿no? Entonces esta bacteria la podemos encontrar en la carne de res, en la carne de aves, de corral, en los jugos de carne, en los alimentos que se dejan por periodos largos en las mesas, en los cuales pues se va a encontrar en las temperaturas justamente de peligro, que es donde se reproduce la bacteria, ¿no? Entonces cabe señalar que el periodo de incubación se da aproximadamente 6 a 24 horas, y que es el tiempo más o menos cuando tardan las células vegetativas en llegar al intestino, y entonces comienzan a aparecerse los síntomas, ¿no? Estos síntomas son diarrea, flatulencias y dolor estomacal, ¿no? Generalmente, y tardan en desaparecerse un día, ¿no? Pero incluso en algunos casos puede durar hasta pues unas 2 meses, ¿no? Y dentro de este rubro de bacterias hay una cepa en particular que es enteroxigénica y es la cepa perfringens UCRA89, ¿no? ¿Cuál es la forma de prevenir? Pues finalmente es cocinando bien los alimentos y sobre todo no dejando que estén en el rango de temperatura de riesgo o de peligro, ¿no? Ahora, hablando de los virus, podemos señalar que si bien estos no tienen una gran facultad de multiplicarse, sí tienen una gran habilidad para permanecer viables en los alimentos, ¿no? Y a través de esto es como se puede dar la contaminación, ya sea en distintos rubros, por ejemplo en temperaturas de refrigeración o incluso en el ambiente marino, ¿no? Y en particular en vamos a hablar de un virus que es el llamado Calicivirus, que tiene una gran capacidad patogénica y está asociada con la ingesta de mariscos, principalmente con las ostras. Este calicivirus pues es causante de diarreas y sobre todo en poblaciones como en Estados Unidos y en Chile, que tienen un gran consumo de mariscos, aunque es importante mencionar que la prevalencia de la enfermedad es muy baja, ¿no? Y un factor que influye como protección inmunitaria es la leche materna, ¿no? Así es que un punto adicional para fomentar el consumo de la leche materna, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de los hongos, que también es otro agente que puede causar etas, ¿no? Y los hongos pues son microorganismos eucariotes y se clasifican en unicelulares, pluricelulares, saprófitos, parásitos o simbiontes, ¿no? Uno de los hongos que podemos mencionar y que causa una enfermedad tanto en el alimento
como en el humano, es el Rhizopus stolonifiler, que es el causante de la llamada pudrición blanda de la fruta, ¿no? O de las verduras, como por ejemplo de la fresa o del jitomate, ¿no? Y podemos identificarlo porque empiezan a presentarse lesiones de hundimiento, circunferencias irregulares, inicialmente acuosas, después se hacen secas, con colores marrones a negros, ¿no? Y después empiezan a aparecerse los filamentos, que son los que comúnmente conocemos como los pelitos, ¿no? del hongo. Este hongo en particular, pues lo que hace es que se vayan perdiendo las propiedades alimenticias del producto, ¿no? Pero también puede generar grandes componentes tóxicos a través de las micotoxinas, ¿no? Y en una ingesta o en una intoxicación crónica, pues es capaz de producir cáncer de hígado, de riñón, e incluso con una toxicidad aguda puede ocasionar la muerte, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los parásitos, ¿no? Los parásitos pues, son organismos que viven en otro cuerpo a costa de él, que es el llamado huésped, ¿no? Y podemos encontrar 3 grupos de parásitos, que son los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Entre estos parásitos, en particular vamos a hablar de uno que me llamó mucho la atención, que es el Dracunculus medinensis, que es un parásito que, si bien va en fase de ser erradicado, se sigue presentando en poblaciones rurales pues con poca o escasa acceso a la educación en materia de higiene de alimentos, y sobre todo en donde se maneja mucho aguas abiertas, ¿no? Como estanques, ¿no? Porque este parásito se presenta, se da en agua contaminada con pulgas del parásito, ¿no? Y es una enfermedad cuyos primeros síntomas empiezan a aparecer más o menos después de un año, ¿no? A diferencia de la bacteria que vimos que es prácticamente al día siguiente, ¿no? En este caso es después de un año, y empieza a aparecerse como una lesión en la parte baja del pie, que es por donde finalmente va a salir el parásito, el gusano, y da una sensación de dolor y ardor muy fuerte, ¿no? Entonces, para esta enfermedad pues no hay medicina, y la única medida es la prevención, ¿no? Entonces, con esto quiero concluir, porque finalmente la prevención, tanto en esta como en otro tipo de enfermedades como las que ya mencionamos, es clave para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? El buen manejo de alimentos y las buenas prácticas alimentarias en manejo. Muchísimas gracias.